Bueno, entrando un poquito en el tema, no sé si alguno de ustedes ya usó los tableros que hay en Finnegan's, los tableros estándar de todo lo que tenga que ver con ventas, con la empresa, o es la primera Eh, vez que lo usan. y yo intenté hace un tiempo, pero no me funcionó del todo bien, así que medio lo dejé. Bien. No lo tengo en uso. Bien, perfecto. Bueno, la idea de esto es introducir un poquito qué son los tableros y también tener la posibilidad de crear tableros. Obviamente todo lo que sea crear tableros requiere de lo que es un desarrollo, una particularización, pero básicamente, ¿qué es lo que puedes hacer en un tablero particularizado? Puedes visualizar varias vistas o varias viewers, sea grillas, cubos, gráficos o indicadores en una sola pantalla. ¿De qué me sirve eso? Por ejemplo, podríamos decir tener los informes que por lo general utilizamos en diferentes pantallas, tenerlas todas en una. Eso sería más un tablero particularizado. Ya los tableros estándar ya habían definido eh, por alguna temática en particular o una categoría en particular, por ejemplo, todo el tema de las ventas, el tema de las compras, si el que tiene CRM lo puede utilizar por el CRM, etcétera. Pero bueno, básicamente el tablero es eso, poder juntar todo en una misma ventana y poder aprovechar más el espacio en vez de tener todo subdividido en diferentes pestañas. Bueno, acá es más o menos lo que estuve explicando recién, qué es lo que tenemos en los tableros. Por un lado, en lo estándar tenemos, por ejemplo, el tablero de ventas, más que nada para ver todo como decir, el análisis de facturación hechos en gráficos y que capaz que algunos indicadores puntuales. Tablero de vendedores, y tenemos vendedores en uso y poder ver ahí cuál es el ranking del mejor vendedor, el producto más vendido, entre otras cosas, todo en una sola misma pantallita. El tablero de relaciones 360 tiene que ver con el módulo de CRM, donde ahí podemos ver todo por organizaciones, todos los seguimientos que fuimos haciendo en cada una de las transacciones, oportunidades comerciales, etcétera. Y el tablero de empresa tiene que ver más por los ingresos totales o los egresos totales de la empresa y está también dividido cuál es el resultado con otros indicadores del total de que nos quedan pendientes de ingresar y total de la deuda que tenemos con nuestros proveedores para ahí sacar más que nada una decisión si podemos consultar algo más puntual como una composición de saldos y demás. Pero bueno, básicamente la idea del tablero es tener todo en uno. Eh, Por supuesto, igual no se puede tener todo en uno, pero este, por lo menos gran parte de la información lo podemos ver en un solo lugar. Y por otro lado, si lo que ustedes requieren es hacer algo más particularizado, que esto sí lleva costo por ser una particularización, o sea, es algo fuera de lo que es el estándar, pero en lo particularizado podrían meter hasta cuatro viewers, o sea, pueden poner cuatro informes. Supongamos que los informes sean em, cuenta corriente de clientes, cuenta corriente de proveedores, composición de saldo de cliente, composición de saldo de proveedores. Todo eso en la misma pantalla. Ustedes pueden indicar cuál es el formato que querrían ver y después se pueden plasmar esos formatos ahí. Y se pueden poner hasta más o menos tres, cuatro indicadores, depende también del tamaño y la longitud de la información que queremos obtener. Y ahí podemos poner quizá, por ejemplo, cuál es el importe total que nos están debiendo, cuál es el importe total que estamos debiendo. em, ¿Qué otro indicador podría poner? ¿Algún porcentaje total de cantidades que están vencidas, total de facturas que todavía están pendientes a vencer? Algún tipo de indicador se puede llegar a poner ahí en los mismos tableros. Pero bueno, la idea de todo esto es, quiero llevar mis vistas, mis informes en una sola pantalla. Básicamente ese sería cumplir esa necesidad. Em, no sé si alguno me quiere comentar un poquito si necesita ese tipo de información o si hay algo puntual de la empresa de ustedes
que no sé, pues, maneje algunos tableros puntuales que ya tenemos en el sistema o algún informe puntual que suele utilizar con más frecuencia y tienen esa necesidad de sacarse muchas ventanas y ponerlas en una sola. No sé si alguno me quiere comentar algo o pueden poner en el chat, no hay problema. Si no, igual pasamos ahora a presentar pantalla y vemos los tableros estándar que tenemos y un ejemplo de cómo podría ser un tablero particularizado. Ahí Gustavo comentó, Sí. bien, dice, ¿estos tableros se manejan con permisos? O sea, quiero crear algunos, pero lo que van o no lo ven algunos usuarios. El tablero tiene un permiso, el permiso de poder acceder al tablero, como cualquier viewer. Así que en ese caso le podrías dar acceso a quien quieras y a los que no quieras no. Es como un acceso a un informe. Te consulto, buenos días. ¿Cómo va? Por el tema de producción, o sea, nosotros cargamos la producción diaria, Sí, capacidad de producción, nivel de consumo de algunos insumos, sí. eh, de ese estilo. O sea, tableros no sé si hay de la parte de producción, pero se podría ya armar un tablero con varias viewers o vistas o informes de los informes que usualmente usas para la producción. Por ejemplo, un análisis de orden de producción, análisis de consumos, no sé, algún análisis de informe de programa MRP. Todas esas cosas lo podríamos poder poner en un informe, un tablero particularizado y tener toda la info de una en vez de tener en varias ventanitas. No sé si era la pregunta. Sí, sí, a eso me refería. Sí, eso se podría llegar a configurar dependiendo de los parámetros, que ahora igualmente vamos a ver de buscar algún un mix de informes que tengan algo de datos en común y poder visualizar todo eso en un solo tablero. ¿Hay alguna pregunta más, Jorgito? Bueno. Entonces, acá tiro algunas pantallas nomás, después lo voy a mostrar en el sistema. Los tableros estándar que tenemos, por ejemplo, está el tablero de venta, que acá podemos ver un poco cómo están compuestos los parámetros, tiene una fecha hasta, esa desde el inicio del uso del sistema hasta la fecha que pongamos. Podemos ver por empresa o por sucursal, o sea, puede ser un mix de sucursales o una empresa puntual y qué tipo de moneda, si lo quieren ver por centro de costos, etcétera. Y acá pues, lo que podemos ver es cuál es la facturación anual que tenemos hasta el día de la fecha que nosotros pusimos. En este caso yo puse el 31 de marzo, entonces me muestra todo lo anterior más lo que está en marzo. Después una facturación trimestral. También nos da un poco de gráfico con respecto al centro de costos. En este caso, la mayoría de los centros de costos fue a administración, por eso que se ve así. Pero en caso que tenga distribuidos los centros de costos en diferentes, va a aparecer obviamente según los gráficos y los colores y demás. Em, este tablero puntual se basa mucho en lo que es la parte gráfica. No hay tanto grilla o cubo, pero la mayoría es más que nada para hacer análisis de gráficos. En el tablero de empresa, por ejemplo, tenemos esto que tiene indicadores, que es lo que está acá arriba. Estos cuadraditos que están acá son indicadores. Esto para que lo tengan en cuenta por si quieren ustedes ya particularizar un tablero. Son opciones que se pueden agregar. No solamente viewers, sino que también estos cuadraditos que son indicadores o estos circulitos que también son indicadores. Por un lado tenemos lo que son ingresos, que ahí determina cuáles son el total de ingresos que también tenemos hasta la fecha, en este caso el 31 de marzo. Y me va a mostrar también el total de egresos con el total de resultados, que sería la diferencia entre ambos. Por otro lado, hay unos indicadores acá al costadito que te muestra la rentabilidad que tuvieron, en este caso sobre los resultados, cuál es la deuda a cobrar. Ahí se fija la deuda que tienen los clientes que están pendientes, que solo lo tendrían que hacer la comparación con la composición de saldos de clientes y puede ver el total acá reflejado.
O sea, en vez de ir al informe y fijarse cuál es la sumatoria de toda la composición de saldo, podemos tener un indicador que nos diga ya directamente el importe. Después también lo mismo con las deudas a pagar, nuestros proveedores que tenemos pendiente para pagar, en vez de ir a la composición de saldo y ver los saldos finales o hacer la sumatoria de las columnas, podemos verlos a través de este indicador. Y por otro lado hay otro indicador de disponibilidad que también sirve como referencia dependiendo del dato que obviamente necesitamos. Y tenemos también acá en este caso un cuadro de resultados en referencia a lo que tenemos acá arriba, que sería total de ingresos, total de egresos y los resultados obtenidos, o sea, el margen de ganancia en este caso. Sí, decime. Hay dos consultas, Pablito. Por un lado, Agustín dice, hola, el tablero trae lo mismo que se ve en el cuadro de resultados. Podemos poner el cuadro de resultados en un tablero, por ejemplo, em, y obviamente va a depender del parámetro que se agrega, pero si lo podemos hacer compatible para que traiga la misma información que, por ejemplo, tener el balance, sumas y saldos, un cuadro de resultados, un libro mayor, podemos meter todos esos en una misma ventana, digamos. Entonces ahí puedes hacer la comparación si tenés que entrar en cada uno de esos informes. Pero sí, se podría mostrar lo mismo. En este caso puntual, del tablero de empresas, está tomando desde el inicio de todo, o sea, desde que empezamos a usar el sistema hasta la fecha que nosotros indiquemos, te va a mostrar con respecto a lo que es los resultados. Así que si pones lo del cuadro de resultados en la misma fecha desde y fecha hasta, vas a poder encontrar el mismo resultado. Bien, y también quedó una consulta de Natalia. Para compras, ¿hay algo armado? Para compras, no hay un tablero de compras, la mayoría son tableros de ventas. Pero en tal caso se podría llegar a armar algún tablero de algún informe que necesites. Pues, bueno, ese sería un tablero estándar. Estos son los particularizados. Este hice uno para esta ocasión. Por ejemplo, un tablero que tenga que ver con ventas sin clientes podría haber sido proveedores y compras. En este caso tenemos unos parámetros que podemos indicar, por ejemplo, una fecha desde, fecha hasta, y el campo de empresa. O esto tranquilamente no pongo ninguno de los campos y queda automáticamente ya predefinido de una manera y quedaría así de esa manera. O ustedes pueden indicar, en caso de que pedir una particularización, qué campos poner en el parámetro y esos campos que están en los parámetros, mapearlo, o sea, hacerlos coincidir con los informes reales que existen en el sistema. Acá podrían traer informes estándar, como informes particularizados en caso de que lo tengan, ya con un formato bien guardado y con la información que quieren visualizar, lo podemos pegar acá en el tablero. Por ejemplo, tenemos acá un indicador, este cuadradito que es lo facturado en el mes. Acá me va a mostrar todo lo que yo facturé en el mes y eso lo terminé sacando, por ejemplo, de un análisis de facturación y sobre alguna de las columnas que creo que es importe, que es el importe subtotal. Y la sumatoria de eso me dirá cuánto es el total que se facturó en ese periodo que yo por lo menos seleccioné acá en el parámetro. Otro de los indicadores es el saldo total de clientes. Eso lo que hace, te hace una sumatoria de la columna de importe en moneda principal, de los saldos de los clientes y pega esa información. O también podría llegar a ser que está tomando el indicador de una columna Hay un informe que se llama saldo de clientes justamente y directamente hace una sumatoria de todos los saldos. Puede ser cualquiera de los dos, mientras indiquen desde qué informe le gustaría ver la info, desde qué columna puedo tomar esa info, no hay problema en cuanto a lo que es la configuración del tablero. Acá yo metí un gráfico, una facturación mensual. Esto también podemos ir, por ejemplo, a análisis de facturación, ir a la parte de los gráficos, ya formatear de alguna forma cómo yo quiero ver los gráficos. Un gráfico de barra, gráfico de torta o lineal, etcétera.
Y una vez que yo ya tengo configurado eso, guardo el formato y necesito obtener ese formato para poner en el tablero. Entonces de esa manera podemos configurar también esto en la misma vista y no tengamos que estar con diferentes ventanas. Este tablero además tiene, por ejemplo, unos saldos actuales de clientes. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, este banco, estos locales, estos clientes que yo tengo, esta cartera de clientes, con los saldos en moneda principal de lo que nos están debiendo, digamos. Esto es como si fuese una sumatoria de lo que tenemos agrupado en la composición de saldo. Ese es el otro informe que yo les decía, que pueden ver los saldos de los clientes en vez de ir a la composición de saldo, que es los saldos de los clientes, pero desglosado por cada una de las facturas que están pendientes de cobrar. Después, otra cosa que puedo llegar a utilizar es el cuenta corriente de los clientes. Acá, en vez de tener otra ventana aparte, puedo tener acá la cuenta corriente en la misma vista. Y si pueden ver también, pueden ver los saldos y también el total de lo que están facturaron digamos, en su momento y puede hacer la comparación de los indicadores. Em, no sé si acá puse otro más. No, ahora vamos a verlo de última en el sistema, pero acá también podremos llegar a poner la composición de saldos si queremos ver ya más desglosado por factura. Podemos poner otro informe que tenga que ver con clientes, con la parte de ventas, que yo quiera tomar alguna decisión. Si en algún informe pusimos algún cubo con una tabla dinámica que me traiga la información de una manera, podemos también poner esa información ahí. Más que nada, por lo menos tener un tope máximo de hasta 4 viewers, o sea, hasta 4 informes, porque si no, no entra todo en todo el largo de la hoja, pero más o menos 4 iría bien, y si no, se puede achicar un poco cada una de esas grillas y puedo meter un quinto. Pero ahí, bueno, ahí ya va a depender de cómo es la pantalla de ustedes, cuánto es lo largo que puede ya tomar la vista y si es legible o no es legible. Con 4 entran bien y más o menos se puede utilizar tranquilamente por el tamaño. Bueno, voy a ir al sistema, vamos a ver los mismos ejemplos, pero en sistema. Acá como para que puedan ver, bueno, esto es el tablero de empresa, es lo mismo que ya... Voy a Sí. comentar algo, Pablito, porque capaz que hay algunas personas que no saben. El webinar se va a subir a YouTube, así que por las dudas, si después necesitan verlo, repetirlo, todos los webinars se suben a YouTube y se van a repetir las grabaciones desde ahí, así que nada, es para avisar por las dudas. No, está bien. Bueno, entonces acá en el sistema, si tienen duda de dónde hay cómo son los tableros, dónde están y demás, en cada módulo van a poder encontrarlos, sino directamente en el buscador pueden poner acá tablero y buscan todos los tableros que hay disponibles. Tablero de empresa, tablero de ventas, tablero de vendedores, tablero de equipos, estos más se utilizan CRM, tablero de proyectos. Puede ser que no tengan acceso, eso habría que ver si tienen los permisos necesarios, si no es un permiso que se pueden dar desde, por ejemplo, configuración general, definición de permisos, y buscan ahí el tablero puntual y darse los permisos a cada usuario. Hay algunos que sí puede ser que no encuentren, por ejemplo, un tablero de relaciones 360 o tableros de equipos, no sé si algún otro más, que son del módulo CRM, que eso es un módulo aparte que deberían contratar. Y si van a, por ejemplo, tablero de remuneraciones, tablero de capacitaciones, búsqueda laboral, eso tiene que ver con el módulo HCM. En este caso, los que estarían vigentes para que podrían ver serían más que nada los tableros de empresa, tableros de venta, tableros de vendedores. Si tienen el módulo de la parte de presupuesto y proyectos, podrían ver el tablero de proyectos. Em, Ahí ya hay otro tipo de vistas que quizás no tienen permiso, pero si no, desde la definición de permiso tendría que poder encontrarlos. Eh, La definición de permisos, no, eso si sos usuario administrador puedes verlo.
deberías poder buscarlo acá en menú, configuración general, definición de permisos. Si no tenés acceso a eso, probablemente seas un usuario interno que no tiene acceso para poder darse los permisos de las viewers o las acciones de cada transacción. Si en ese caso pedíselo a algún administrador y lo puedes ver. En caso que no lo tengas, de última, si no lo tenés acá, buscalo acá en el buscador. Pero probablemente es porque no tengas acceso a justamente al administrador de permisos. Buen Justo, día, ahí está, justo Iván iba a hablar. Perdón, Iván. perdón. No, no, perdón. No, en el buscador no lo encuentro, entré a definición de permisos, yo soy administrador Sí, y no me aparece tampoco tablero de empresa. Encuentro otros, tablero de sí. venta, pero el tablero de empresa no me aparece tampoco cuando Ujú. busco en la definición de permisos. Si no, después lo seguimos por otro lado para no perder tiempo. Dale, cualquier cosa lo puedes consultar en el portal de casos y lo podemos ver. Bien, Puede ser gracias. que no esté el permiso, eso después se puede habilitar en tal caso. Bien. Bien, igual el tablero de empresas digamos, es un resumen general de todo prácticamente, como es lo que vimos en la presentación. Tenemos acá los indicadores y todo lo que tenga que ver con los gráficos. En caso de este no hay otra cosa más, pero se podría de última poner algo más adicional a uno más particularizado. Lo que sí, lo que es estándar no se puede modificar, todos los tableros se tendrían que hacer desde cero. Es decir, si queremos agregar desde el tablero de empresas un indicador adicional o una viewer más, un gráfico, grilla, etcétera, no se podría hacer. Eso se tendría que pedir como si fuese una vista totalmente nueva. Después tenemos otras opciones. Se voy tocando mientras va cargando. Una consulta, ¿cómo se Sí. hace para configurar, cómo se hace para configurar el tablero de empresa? Porque yo actualmente lo estoy visualizando y me sale todo en cero, Eh, a ver, acá en los no me parámetros sale información. tendrías que agregar acá la empresa o sucursal que corresponde. No sé si te aparece alguna. Sí, sí, esta Ok, está agregada la fecha hasta el 31 de marzo, pero no me sale información. ok, habría que ver puntualmente eso. De última, pasarlo al portal de casos y lo revisamos. Pero tendría que aparecerte, si vos completás todos los datos, te tendría que aparecer digamos, todos los resultados que sacan cada indicador. Sí, sí, no me están saliendo ningún dato. Si no, por eso, Bueno, ya lo consulto al portal. dale, pasalo ahí a ver si es algo puntual de tu base y cualquier cosa lo revisamos. Ok. Sí. No, y justo Florencia levantó la mano, no sé si quiere comentar algo. Sí, buen día, ¿qué tal? Yo tengo Buen una día. duda, trabajo con una empresa que tiene, esto sería, mejor dicho, siempre durante el año calendario yo puedo hacer la consulta, porque tengo una empresa que tiene balance desde desde el 1 de julio, en este caso, Sí. y yo quería ver la evolución a hoy. Y no Ujú. puedo verla porque me salen solo los 3 meses de 2025. Sí, acá lo que tienen los tableros, si tiene una sola fecha, es la fecha de los inicios hasta la fecha que pongas en la fecha hasta, digamos. En esos casos, quizá habría que ver algo más puntual de la info que vos necesitas y así tendremos que armar un tablero puntual. Em, por ejemplo, vos qué datos necesitas o qué tablero estás viendo. El tablero de empresas que mostraste, Sí, sí. estaba viendo y quería verlo desde el 1 de julio del 24 a la fecha. Claro, sí, no, este tablero en realidad lo que muestra es como de todo desde principio a fin. Ahí habría que ver de armar un tablero que tenga una fecha desde una fecha hasta como para poder parametrizarlo y que muestre lo mismo. Si tu idea es mostrar, por ejemplo, cuántos son los resultados, ingresos y egresos sobre eso, capaz que un libro mayor o un cuadro de resultados te serviría más.
Bien, bueno, Este, pero bueno, en ese caso, obviamente ver toda la info en una, y no tenemos dentro de lo que es el estándar, sí se tendrá que particularizar. La idea de claro, esto, de este webinar, es más que nada mostrarles que eh, pueden tener la posibilidad de tener varias vistas o informes en una sola pantalla. Esa es la idea de la comunicación y bueno, que puedan aprovecharlo más que nada. Si no, también obviamente tenemos acá todos los tableros que nos brinda el sistema como por defecto. Pero sí tienen esta cuestión de que siempre te toma la fecha desde el inicio hasta la fecha de hoy, más, o la fecha que hayan puesto, más que nada para ver la evolución de todos los años, porque la mayoría son todos gráficos. Entonces poder acá evaluar cómo viene llevando cada mes o cada año, etcétera. Y lo mismo acá con los centros de costo, que ahí sí pueden poner, tienen un poco más de info y pueden decir cuánto es el centro de costo en cada uno de esos meses, si hay algún ranking de producto, ranking de los mejores clientes. Esto es lo que por lo menos brinda lo que es el tablero de venta, pero tenemos esa restricción de o sí, restricción de poder poner hasta una fecha hasta y no desde una fecha desde. Vemos, digamos, el histórico. Si no, la otra opción es si queremos hacer algo un poco más particularizado, con los informes que yo necesito, con la información que yo necesito, porque capaz no me sirve ver tantos gráficos, no me sirve ver eh, cómo quiero el detalle por centro de costo, yo quiero ver cierta información puntual. Ahí podemos pensar en qué viewers o qué informes necesito yo para poder visualizarlo en una sola pantalla. Por ejemplo, bueno, esto como yo expliqué al principio, en este caso sí, yo puse una fecha desde fecha hasta, puse la sucursal, podría haber puesto también otro campo que sea, no sé, circuito contable o, o dimensión de centro de costos, etcétera. Y después esto se va mapeando con las viewers que vamos a utilizar. Porque capaz que hay viewers que no utilizan centro de costos o hay viewers que no utilizan circuitos contables, etcétera. Entonces lo ideal sería que el parámetro sea lo más parecido posible entre todas las viewers o informes que queremos unificar. Por ejemplo, en este caso, esto si bien ya lo expliqué, bueno, estos son indicadores. Tenemos acá pues un grafiquito como para mostrar otra cosa que no sea grillas. Y acá tenemos, esta es una viewer, saldo de clientes, esta es otra viewer, cuenta corriente del cliente. Un segundo, no me funciona el mouse. Bueno, esta sería otra viewer que es la cuenta corriente del cliente. Podríamos poner más cosas, no sé si agregue más, por ejemplo, cuáles son los productos más vendidos que tengo, puedo armar un cubo según el parámetro que hayamos puesto. En caso que tengamos comisión por vendedor y tengamos esa configuración, este es el informe de el análisis de comisiones, donde acá podemos ver todas las facturas que hemos facturado y cuáles son las que se cobraron y es a partir de eso podemos obtener la comisión. Queremos ver todo eso en uno, entonces podemos visualizarlo todo en un solo tablero. Lo mismo podríamos hacer de compra. De compra puede haber sido el total de comprado en el mes, cuál es mi saldo de mis proveedores. Esto capaz que no tendría mucho sentido, pero podríamos poner un saldo actual de todos mis proveedores y cuáles son el total de cada uno de ellos, que obviamente este total me tendría que coincidir con el indicador en caso de que yo ponga un indicador acá. Acá también podríamos poner un cuenta corriente de proveedores, podemos poner incluso un análisis de factura de compra por si queremos ver la información por producto. Acá, bueno, podríamos también poner los productos más comprados o armar algún informe con centro de costos. Y acá en vez de comisiones por vendedor, podríamos llegar a poner no sé, el subdiario del libro de IVA compras, por decir una cosa. Ahí vamos a tener un inconveniente, que acá no vamos a tener lo que es la exposición fiscal y no se podría poner, pero se podría poner ya por defecto y decir, esto utilizamos siempre tal exposición fiscal. Entonces no va a depender del parámetro. Pero acá podemos meter un montón de viewers, un montón, hasta cuatro o cinco como mucho, mucho. Yo creo que así con este tamaño se ve bastante bien.
Pero bueno, la idea es eso, poder ver todos los informes que ustedes ven en varias, solamente en una sola pantalla. Y esto lo sumo, nada, después lo pueden imprimir y se imprime como si fuese una hoja, o sea, una impresión. Capaz que si ponen guardar como PDF, te lo guarda como un PDF y te sirve como, es como una captura de todo lo que ven acá, básicamente. No es que se genera una impresión y esa impresión, como las facturas de venta, factura de compra, no de ese estilo, sino más impresión de lo que está acá en la pantalla. Bien, hay tres consultas, Pablito. Tenemos a Eugenia Amione que consulta. ¿Se podría filtrar de alguna forma para poder tener información de un rango de fechas? Por ejercicio, por ejemplo, sería útil. Rango de fecha por ejercicio. ¿Y qué informe te gustaría visualizar? ¿Algún informe contable, tipo libro mayor, con resultados, balance, todo en uno? Una cosa así. Hola, ¿se escucha? Se escucha. Más que nada mi pregunta era porque veo que en el tablero de ventas solamente Sí, tengo fecha tope. Eh, sí. en ese caso solamente se podría a través de uno particularizado ver ambas fechas o puedo de alguna forma filtrar o cambiar algo para que me lo muestre no desde el comienzo de la carga de datos, sino por trimestre o por ejercicio. Eh, Sería útil que no me muestre toda la evolución, sino que Mm. también lo pueda ver desde el rango de fecha que yo necesite verlo. Claro, sí, actualmente el estándar tiene desde los inicios del tiempo, por así decirlo, pero podemos sugerirlo nosotros para que esté como mejora, para que lo pongan un parámetro fecha de fecha hasta y se pueda apreciar un poco más la información. Si no, la otra opción, es hacerlo particularizado con los informes que vos necesites. Pero sí, la mayoría de los tableros siempre se fijan desde el inicio para hacer todo el seguimiento histórico de todos los registros que vas teniendo en los gráficos, en las grillas, etcétera. Pero sí, en su mayoría tiene fecha hasta, justamente por Bueno, eso. gracias. No de nada. La otra consulta es de Eli. Nos comenta que nosotros hicimos hace tiempo nuestros propios tableros en Teamplace y se configuraba en cada indicador el origen del dato. Por lo tanto, demoraba mucho en cargar el tablero, ya que ejecutaba la consulta por cada indicador. Sí, sí, esto sigue funcionando así en Go. ¿Eso en qué época lo tenías? Porque ahora en Go, por lo menos con el tema de los indicadores y demás, no hay problema. La carga de datos va a depender mucho de lo que tengas en el tablero. Si es algo que, no sé, tu viewer sea particularizado y esté particularizado de una manera que haga que pierda un poco la performance y acá esa carga de campo que tenés que poner en el indicador haga que tarde mucho, y igual ahí habrá que ver un poco cómo fue hecho el desarrollo. Pero pero si no, acá eso debería poder haberse mejorado si estamos hablando del sistema anterior, ¿no? Pero debería ir más rápido. O sea, habría que ver cuál es el tablero que se haya generado y analizarlo de esa manera. Porque no sabría decirte si el campo fue algo particular o está tomando otro dato. Eso va a depender mucho del informe. Si el informe en sí tarda mucho, o la carga de informe que estamos agregando acá en el tablero son muy pesados, probablemente tarde mucho por el hecho de que está intentando abrir todos los tableros en un solo lugar. Y eso va a depender del parámetro que tenga, va a depender mucho de cómo está armado cada una de las vistas en particular. Pero sí, si tiene mucha info, seguro va a tardar por lo menos 4 veces más porque tienen que cargar cada una de esas vistas. Bien. Y última consulta de Gustavo Dumont. ¿Y cómo armamos un tablero nuevo o modificamos uno existente? Eso, bueno, va a depender mucho, si tienen acceso, o sea, no sé si son clientes DAI o cliente OneTeam. Cada uno tiene un acceso diferente a las prestaciones,
pero bueno, en caso de ser clientes DAI o suscripción DAI, eso tiene que mandarse a particularizar. Es decir, se contactan con Mesa Ayuda, con algún consultor, se hace una especificación funcional y van relevando según las necesidades que tienen cada uno de ustedes, cuáles son las vistas que se tienen que utilizar, cuáles son los formatos que se tienen que utilizar, dependiendo de la carga digamos, de las vistas que tienen tienen que poner según los parámetros y demás que hay que configurarlos obviamente. Bueno, ahí se pasará una propuesta comercial con la cantidad de horas que corresponden. Genial. No sé si tienen alguna otra duda o algo. Sí, Ah, perdón, no entendí sí. esa parte que le explicaste recién. O sea, no todos tenemos acceso para crear tableros nuevos o modificar los existentes. Claro, Tendríamos que pedir, depende de la suscripción que tengan, pueden generar tableros o no. La suscripción de DAI no tienen acceso a poder generar tableros o generar viewers. Ahí tienen que ir por el área, lo que es las customizaciones o el de los desarrollos. Y bien, bueno, si tiene algún consultor asignado o algo, se lo pueden pedir a- al consultor o si no, en Mesa de Ayuda después se hace una reunión de relevamiento para ver y validar qué es lo que necesitan y si se puede hacer o no. bien, gracias. No, de nada. Lo único que no se puede con respecto a los tableros es agregar un tablero adentro de otro tablero. Por ejemplo, bueno, una de las ideas que yo tenía para preparar acá en el webinar era poner el libro IVA compras, libro IVA ventas y poner la posición de IVA, pero la posición de IVA al ser un tablero no me deja agregarlo como parte de un tablero. Entonces, nada, es una restricción eh, como para que lo tengan en cuenta. Solamente se pueden agregar viewers que estén disponibles en el sistema que no sean tableros. Por ejemplo, un tablero de venta o un tablero de empresa no lo puedo poner dentro de este tablero que yo genero acá, porque son tableros dentro de tableros. No sé si tienen alguna otra duda. La idea es eso, más que nada, para que sepan que es posible poder tener varias vistas o varios informes en una sola pantalla. ¿Hay alguna otra consulta, Jorgito? Por el momento, consulta a Gustavo también de nuevo si podemos ver en 2 minutos la creación de un tablero, uno sencillo. Es que en realidad acá no puedo mostrar un tablero para hacer, ya que en realidad no todos tienen acceso a eso. Pero de última, en caso que sí tengas acceso, puedes pasar por el portal de casos o dentro de la base de conocimiento, eh, probablemente esté cómo se crea un tablero. Pero básicamente lo que se hace es indicar Te a consulto. qué vista. Sí. Perdón, perdonaba Pablo. Siguiendo, no sé quién consultó del armado del tablero. Mm, Entiendo lo que vos decís, que hay algunos que no tienen acceso, pero sí. los que sí tenemos y algunos que a lo mejor también le interesa porque tienen acceso, si lo tenemos, estaría bueno verlo en vivo y en directo, cómo se arma el tablero, por una cuestión de que es más práctico. En cambio, con Sí, el tema de la lectura, hay dudas que te surgen y, digamos, no tenemos a quién preguntarle en el momento. claro. No, bueno, en caso que tengan acceso, necesitan entrar a lo que es el diccionario de viewers. Dentro del diccionario de viewers, yo lo que voy a mostrarles es este tablero puntual. Acá veo en el chat que dice si vamos a ver indicadores. Los indicadores son los indicadores del tablero. Son diferentes a los indicadores que aparecen en el muro, en el costadito a la derecha. Esos son indicadores de base de datos. Em, Pero bueno, para que sepan esos indicadores del muro, son desarrollos porque se tienen que particularizar y generar una sentencia de qué es lo que se quiere mostrar. Es diferente a lo que los indicadores de tablero, pero o sea, el tablero es más o menos un poco más práctico porque se tiene que seleccionar la viewer y la columna que se quiere.
poner como indicador si es una sumatoria, es una muestra de cantidades. Yo voy a buscar acá se edita el tablero. Y así a grandes rasgos lo que se tiene que hacer con el tema de los tableros es indicar acá si queremos agregar una viewer y si queremos agregar un indicador. Si queremos agregar una viewer, nos va a salir todos las viewers que tenemos disponible y el mapeo de los parámetros. Por ejemplo, yo acá generé tres parámetros, quiero que la fecha desde me mapee con la fecha desde el parámetro de la viewer, fecha hasta lo mismo y que empresa también lo mismo. El resto va a ser todo automático. Eso es algo que se tiene que indicar en la configuración. Después, si es indicador, es lo mismo, va a agregar un indicador que son estos cuadraditos y se pone si es qué columnas necesitamos y qué tipo de indicador es, si es un indicador circular o es un indicador rectángulo, si va a ser una sumatoria, si va a ser una muestra de cantidades. Eh, entonces, sí, entonces para generar tableros e indicadores es solicitando particularizaciones, sí. Si querés un tablero, digamos, desde cero o agregar algo a algún tablero existente, ya deja de ser algo estándar, se tiene que llevar a particularizar y eso, bueno, tiene un coste de particularización. Se pueden poner más o menos, bueno, acá veo que se pueden agregar más indicadores. Entre 3 y 4 indicadores sería lo máximo. Y después cómo configurar, bueno, nada, eso se hace todo por desarrollo. Pero aquellos que tienen acceso, cuando ponen la configuración les va a aparecer de esta manera y tienen que poner cómo lo van a mapear. Después tiene otro tipo de configuración, pero lleva mucho tiempo el armado de lo que es un tablero. Yo acá no voy a tocar nada porque si no se me va a desconfigurar todo. Pero, pero bueno, la mayoría de los casos, en estos casos para los clientes que no tienen esta suscripción, se tiene que hacer em, por particularizaciones, ya que lleva tiempo hacer un tablero. Ahí Pablo Zanotti consulta, ¿qué suscripciones nos da acceso a la creación de tableros? La suscripción que tiene acceso a tableros es App Builder. Eso de última pueden consultar a un comercial o al mail de comercial clientes @finegans.com.ar y pueden consultar ahí cómo es el tema de la suscripción. Lo pueden hablar con ellos. No, la suscripción de App Builder no solamente incluye lo que tenga que ver con la creación de tableros, sino que tienen ya más, ¿cómo se llama? Más accesos que una suscripción DAI. O sea, ya es algo un poco low code o guest code, ya tiene otro tipo de tratamiento. En cambio, la contratación de las suscripciones de DAI, a lo sumo podrían suscribirse en DAI Builder y podrían utilizar algunas cosas de DAI Builder, pero es algo más no code. Así que por el momento los tableros no están incluidos en Die Builder, están únicamente en App Builder. No de nada. No hay más consulta, no hay más dudas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, acá yo estoy en el PPT, bueno, me quedé sin páginas. Bueno, si hay alguna duda o algo, nos lo pueden consultar, sino también si necesitan alguna particularización de algún tablero y poder agregar las viewers o vistas o informes que ustedes necesitan, lo podemos verificar y validarlo y así podemos hacer la particularización en tal caso. Y bueno, en caso de los
tableros estándar que hay en el sistema. En caso de no tengan permisos o algo, véanlo por el tema de la definición de permisos, si no lo pueden consultar en el portal de caso para que se lo podamos habilitar. Así que si no hay dudas ni nada,